¿Qué son? Falta para compartir pantalla. Admitir a los demás chicos, ¿no? ¿Ya está? ¿Y en Facebook también? ¿Se lo agarras de Facebook? Buenas tardes, ¿me escuchan? Escriban por favor, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se ve? Ya. ¿Y Facebook? ¿Qué? Ya, gracias. Como quieren entrar, ahí dicen. No. Ya, sí. Ya, buenas tardes. Vamos a hacer el tema. Vamos a- ¿Listo? Ahí, ¿no? Muy bien, seguro. No te hablan. Sí.
Ya, buenas tardes. Vamos a hacer el tema de electroquímica. Bueno, la electroquímica es una parte de la química, ¿ya?, que estudia lo siguiente. Bueno, tenemos acá la energía eléctrica. La energía eléctrica se va a convertir en energía química. ¿Ya? Entonces la electroquímica estudia esa conversión de la energía eléctrica en energía química. ¿Y eso dónde sucede? En las celdas electrolíticas. Ahí sucede eso, ¿ya? En las celdas electrolíticas. Mediante un proceso que tiene el nombre de electrólisis. La famosa electrólisis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, pero también hay el otro proceso. ¿Ya? Aquí vamos a convertir entonces la energía eléctrica en energía química, pero también podemos hacer esto. La energía química se puede convertir en energía, la energía química en energía eléctrica. ¿Ya? Eso sucede en las celdas galvánicas. ¿Ya? Las famosas celdas galvánicas. O sea, en otras palabras, de las pilas. ¿Ya? Eso sucede en las pilas. La conversión de la energía química en energía eléctrica. Tú sabes que las pilas producen energía eléctrica, pero en su parte interna, la energía química, en la parte interna de la pila, se va a convertir en energía eléctrica. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase es esta, la conversión de la energía eléctrica en energía química. En otras palabras, la electrólisis. Para hacer una electrólisis, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el laboratorio algún día cuando usted ingrese, va a ir al laboratorio, ya va a coger un recipiente cualquiera, cualquier recipiente que puedas tener por ahí, ¿ya? Este recipiente se llama celda electrolítica, ¿ya? O cuba electrolítica. El recipiente donde vamos a hacer la electrólisis va a tener el nombre de cuba electrolítica, ¿ya? Y aquí vamos a colocar una sustancia. Tiene que ser fundida o en solución, ¿ya? Fundida. O sea, ¿qué significa que al ser fundida? Que si está en estado sólido, hay que pasarlo a qué estado? Líquido, ¿no? Dándole una temperatura altísima, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 800 grados Celsius, entonces lo pasamos a estado líquido. Entonces, en ese estado líquido se pone acá, o si no, mezclado con agua, entonces en solución. ¿Ya? Esa sustancia que tú coloques acá, que puede ser fundido o en solución, se llama electrolito. ¿Ya? Vamos a suponer que el electrolito es AB. ¿Ya? AB es el electrolito. Ya, bien, a través de este electrolito, nosotros vamos a hacer pasar la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Cuando tú vas a pasar la corriente eléctrica a través de esta sustancia, este enlace se va a romper. ¿Ya? Se va a romper y esta sustancia se va a descomponer en dos componentes, A y B. Donde A va a ser positivo y B negativo. En otras palabras, A va a ser el catión, porque tú sabes que catión es positivo, ¿ya? Y el negativo es el anión, ¿ya? Pero tiene que pasar la corriente eléctrica a través de esta sustancia. Y para que pase la corriente eléctrica a través de esta sustancia, vamos a colocar acá dos barritas de materiales, por supuesto, que tengan la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Estos materiales que se colocan acá, estas dos barritas, tienen que ser de materiales que puedan conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cobre conduce la corriente eléctrica. El grafito, ¿no? El grafito. El carbono en su forma de grafito también conduce la corriente eléctrica. Puede ser esta barrita de plomo también,
porque tú sabes que el plomo también es buen conductor de la corriente eléctrica. Entonces acá tú tienes que poner barras de sustancia o de cuerpos que conduzcan la corriente eléctrica. Entonces, estos se llaman electrodos y cada uno tiene nombre. El primero se llama cátodo, cátodo, y este de acá es el ánodo. El segundo se llama ánodo. ¿Ya? Entonces, electrodos, entonces este de acá se llama cátodo y el otro se llama ánodo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la finalidad? Bueno, el objetivo de los electrodos es que va a ayudar a que pase la corriente eléctrica a través de esta sustancia que es el electrolito que se va, y cuando pase la corriente eléctrica se va a romper el enlace y se va a descomponer en dos sustancias, ¿ya? Uno va a ser positivo y el otro negativo. El positivo es el catión y el negativo es el anión, ¿ya? Bien, pero para que pase corriente eléctrica tengo que tener pues el que genera la corriente eléctrica, ¿ya? Y vamos a suponer o poner acá a una pila, ¿ya? Esta pila va a generar la corriente eléctrica, ¿no? Donde esta corriente eléctrica va a ingresar a esta cuba electrolítica, ¿no? ¿Para qué? Para romper el enlace al electrolito y se descomponga en un catión y un anión, ¿ya? Esta es la pila, entonces. La pila es lo que va a generar la corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se va a convertir en energía química, ¿ya? Como rompiendo el enlace. Entonces a ese proceso se llama electrólisis, ¿ya? El cátodo es negativo y el ánodo positivo. Una corriente eléctrica, tú sabes, que es un flujo de electrones, ¿no? Entonces van a ingresar los electrones por el cátodo, ¿ya? Y van a romper este enlace y se va a descomponer, ¿sí? Como el cátodo es negativo, ¿ya? Va a ser atraído o va a atraer al positivo, o sea, el catión. Lo va a atraer de esta manera, ¿ya? Entonces, al atraer, porque el catión es positivo y el cátodo negativo lo va a atraer, como están ingresando electrones, va a empezar a ganar electrones. Gana electrones, ¿ya? Va a ganar electrones, y en este caso va a ganar uno porque es más uno, ¿ya? Vamos a suponer que es más uno, entonces va a ganar un electrón, ¿ya? Si es más 2, va a ganar 2 electrones, pero en este caso le estamos poniendo más 1, entonces va a ganar un electrón y se va a hacer neutro, ¿ya? Así neutro, ¿sí? Se va a depositar alrededor del cátodo, ¿ya? O si no, puede ser liberado también. Si es gas, se va a liberar por el cátodo. O sea, hay dos opciones, que se puede depositar o se puede liberar, ¿ya? Bien, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo el fenómeno de, a ver, si era positivo y ganó electrones y se hizo neutro, entonces esto ahora es cero. ¿Qué pasaba con el estado de oxidación? Está disminuyendo. Por lo tanto, si disminuye el estado de oxidación, sufre la famosa reducción. Y eso te van a preguntar, te pueden preguntar. Cuando se hace la electrólisis, ¿qué sucede en el cátodo? Tú contestas que se produce la reducción. ¿Por qué la reducción? Porque el estado de oxidación, si aquí ponemos más 1 y pasa a 0, disminuye, ¿ya? Entonces vamos a recordar, y esto vimos cuando hicimos reacción de Redo, que una reducción es cuando el estado de oxidación disminuye, ¿ya? Y si tú notas acá, el estado de oxidación son los numeritos que van en la parte superior, más 1 pasó a 0. Entonces está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Porque está ganando electrones. Porque gana electrones, ¿ya? Cuando gana electrones, está sufriendo la reducción, ¿ya? ¿Y cómo sé que está ganando electrones? Porque el estado de oxidación está disminuyendo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplito acá. Por ejemplo, tengo el fierro. Supongamos que A es fierro, más 2.
Entonces, ¿qué le va a pasar? Al otro lado sale así, con 0. Entonces, ¿qué está pasando? El estado de oxidación, como observará, está disminuyendo. Si disminuye, está sufriendo. ¿Qué está sufriendo? Reducción. ¿Ya? ¿Y por qué ha sufrido reducción? ¿Por qué? Porque se hizo neutro, porque ganó, en este caso va a estar ganando ¿cuánto? Porque le faltaba 2, pues, ¿no? Va a ganar 2 electrones. ¿Ya? En una reducción, entonces, ¿cómo me doy cuenta? El estado de oxidación disminuye porque gana electrones. ¿Ya? Y eso está pasando acá, ¿no? Está ganando un electrón, se está haciendo neutro, ¿ya? Acá se puede depositar o liberar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el otro, en el ano? Bueno, este negativo es atraído por el positivo. Entonces, el negativo, ¿qué indica? Cuando es negativo, indica que tiene exceso de electrones, ¿no? Ha ganado electrones, en cambio acá había perdido electrones, ¿no? Ya, entonces, esos electrones que están en exceso lo va a liberar, lo va a perder. Entonces, y al perder esos electrones que tienen exceso, se va a hacer neutro, ¿ya? Más, vamos a poner acá, el electrón que va a perder. En este caso, observo que el estado de oxidación, si ponemos acá -1, aumenta. Y cuando aumenta, está sufriendo una oxidación. Allá, entonces, ¿qué sucede en el ano? En el ano sucede la oxidación. ¿Ya? ¿Y cómo me doy cuenta que hay oxidación? Porque el estado de oxidación aumenta. ¿Ya? Fíjate, pasó de -1 a 0. Entonces, así neutro, hay dos opciones. Se puede depositar alrededor del ánodo o si no, salir por el ánodo. Puede ocurrir esas dos cosas. ¿Ya? Se puede depositar o también salir. ¿Ya? Entonces está ocurriendo acá que la oxidación. ¿Ya? Bien. Entonces la oxidación, recordando, vamos a recordar que es una oxidación, es cuando el estado de oxidación o número de oxidación aumenta. Tiene que aumentar para decir que hay oxidación. ¿Y por qué aumenta? Porque pierde, va a perder electrones. Cuando pierde electrones, cualquier sustancia está sufriendo oxidación. Y cuando gana electrones, reducción. A ver, un ejemplito, aparte de este, vamos a poner acá un ejemplo. Tengo acá, por ejemplo, el manganeso con su carga más, vamos a ponerle, a ver, más 3. Y acá lo encuentro el manganeso con una carga de más 7. Entonces, ¿qué está pasando con su estado de oxidación? Está aumentando. Ah, ya. Entonces, si aumenta, está sufriendo oxidación. ¿Y por qué está sufriendo oxidación? Porque está perdiendo electrones. ¿Y cuánto se está perdiendo? 4 electrones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se dice que está sufriendo, ¿qué? Oxidación. ¿Ya? ¿Cuándo hay oxidación? Cuando el estado de oxidación aumenta porque pierde electrones. ¿Y cuándo hay reducción? Cuando el estado de oxidación disminuye porque gana, ¿qué? Electrones. ¿Ya? Entonces, en el cátodo sufre reducción y en el ano oxidación. Repasamos. ¿Qué es la electrólisis? Bueno, es un proceso donde una sustancia, cualquier sustancia que pongas, si pones cloruro de sodio sería cloruro de sodio. Si pones acá, ese cloruro de sodio se llama electrolito. Si pones agua, el agua es electrolito. Cualquier sustancia que pongas acá es electrolito. Entonces, ¿qué vamos a hacerle pasar por este electrolito? Corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que se rompa el enlace y se descomponga en catión y anión. El catión, que es positivo, es atraído por el cátodo, porque es negativo. Y ahí sufre la reducción. Se deposita o se libera. El anión es atraído por el ánodo, ¿ya? Y ahí se oxida. Al oxidarse se puede depositar o liberar, ¿ya? Porque al depositarse va a ganar electrones. Y aquí, a reducirse, perdón, va a perder electrones y aquí va a ganar electrones. En una oxidación pierde electrones y en una oxidación gana electrones. Entonces a ti te pueden preguntar, en el cátodo, ¿qué se produce? Tú contestas la reducción. Y en el ánodo, la oxidación. Repasamos. La electrólisis es un proceso donde se hace pasar corriente eléctrica a través de una sustancia para que se descomponga, ¿ya? Sufriendo en el cátodo reducción y en el ánodo, ¿qué? Oxidación, ¿ya? Bien, eso es la electrólisis, ¿ya? A ver,
Vamos a ver qué cantidad de corriente hay que hacer pasar a través de estos electrodos para que suceda la electrólisis, o sea, la descomposición de una sustancia, ¿ya? Produciéndose en el cátodo la reducción y la oxidación. ¿Quién estudió eso? ¿Qué cantidad de sustancia se va a depositar acá? Al paso de una cierta cantidad de corriente eléctrica. ¿Qué cantidad de sustancia se deposita o se libera? ¿Tanto por el cátodo o por el ánodo? ¿Quién estudió eso? Fue Faraday, ¿ya? Faraday. A continuación, entonces, vamos a poner las leyes de Faraday, ¿ya? Vamos a ver qué se cumple. Ya, para poder entender las leyes de Faraday, perdón, necesito saber qué es peso equivalente. Peso equivalente para un elemento. Peso equivalente. Ya, también se conoce con el nombre de masa equivalente. ¿Ya? ¿Cómo se determina el peso equivalente o masa equivalente? ¿Ya? Pero más se utiliza el término peso equivalente. ¿Ya? Bien, entonces hay que conocer qué es un peso equivalente. Ya, bien. El peso equivalente para un elemento, porque también puedes hallar el peso equivalente para sustancias químicas, o para compuestos, perdón. ¿Ya? Pero aquí solamente vamos a utilizar el peso equivalente de un elemento. El peso equivalente o masa equivalente de cualquier elemento, ese elemento, va a ser igual a la masa atómica de dicho elemento, Ma es masa atómica del elemento, sobre el estado de oxidación de dicho elemento. ¿Ya? Vamos a poner eso acá. Ma es masa atómica del elemento. Y EO viene a ser el estado de oxidación del elemento. Ya, por ejemplo, alguien me dice, a ver, jovencito, ¿cuál es el peso equivalente? Vamos a hallar el peso equivalente del aluminio. Profesor, disculpe, se ve como ¿Borroso? pixeleado, borroso, sí. Ya, un ratito. Ahí está. Se me adoró. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Ya, por ejemplo, el peso equivalente del aluminio, me dicen. Entonces yo tengo que averiguar la masa atómica del aluminio. Pero eso en examen siempre va a ser dato. No es necesario que tú lo aprendas de memoria. No estés aprendiendo masas equivalentes, porque eso en cualquier examen. Cualquier lugar donde tú postules aquí en el Perú,
te van a dar como dato la masa equivalente. ¿Está bien? Ya, bien, entonces, la masa atómica, perdón. Ya, entonces, el peso equivalente del aluminio es muy simple de determinar. Es su masa atómica, según la fórmula que está acá, que en este caso es 27. Así te van a dar de dato la masa atómica. O masa molecular también se pueden decir. ¿Ya? El símbolo del elemento que es el aluminio igual a un número. Esa es su masa atómica. Y el estado de oxidación, bueno, el aluminio se encuentra en el 3A. Si está en el 3A, su número de oxidación o estado de oxidación es 3. Entonces divides 27 entre 3, 9. Y ya tienes el peso equivalente o masa equivalente del aluminio. ¿Cuánto vale? 9. A ver, otro ejemplito. Me dicen el peso equivalente del calcio. El calcio es uno de los tantos elementos que hay en la naturaleza. Su masa atómica del calcio es 40. Entonces, si yo quiero hallar su peso equivalente, sería el peso equivalente del calcio, sería su masa atómica, que es 40, entre su estado de oxidación. Si lo ubicamos al calcio, está en el grupo 2A. Los elementos del grupo 2A son metales, entonces su estado de oxidación es 2. ¿Ya? Entonces, 40 entre 2 me sale 20. Entonces, su peso equivalente, ¿cuánto es? 20. ¿Ya? Así. A ver, por ejemplo, me dicen cuál es el peso equivalente del carbono, ¿ya? Del carbono, el peso equivalente del carbono en este compuesto, en el CO2. Allá, entonces, el peso equivalente del carbono en el CO2. Ya, primero tengo que averiguar la masa atómica de carbono. Bueno, dato va a ser 12. ¿Ya? La masa atómica de carbono es 12. ¿Qué me faltaría? Su estado de oxidación, ¿no? El estado de oxidación acá te da este compuesto. Del oxígeno, no sé si te acuerdas, es menos 2. Por 2 sería menos 4. Entonces este es más 4. Porque todo tiene que sumar 0, no sé si te acuerdas de eso. Ya, entonces acá entre 4. Entonces su peso equivalente es 3. Ese es su peso equivalente del carbono. Ya, ojo que la masa atómica de carbono te va a dar de dato. ¿Cuánto vale? 12. ¿Ya? A ver, repito este ejemplo. ¿Cuál es el peso equivalente de carbono aquí en el CO2? Entonces, ¿cómo hay un peso equivalente de carbono? Su masa atómica del carbono es 12 entre el estado de oxidación, pero aquí en este compuesto del carbono. Del oxígeno es menos 2 por 2 sería menos 4. Para que sea 0 es más 4. Por eso entre 4. 2 entre 4, 3. ¿De acuerdo? Ya. Hay unos pesos equivalentes que tienes que saber de memoria y nunca olvidar. ¿Ya? Estos pesos equivalentes, siquiera, tienes que aprender de memoria. Tienes que aprender de memoria el peso equivalente del hidrógeno y del oxígeno. ¿Ya? Es necesario eso. El peso equivalente del hidrógeno, jóvenes, siempre vale 1. El peso equivalente o masa equivalente del oxígeno es 8. Y otro también que hay que recordar siempre, porque siempre viene en examen, es el cloro. Vale 35,5. ¿Ya? Estos pesos equivalentes o masas equivalentes hay que conocer siquiera de memoria. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí te puedo explicar las leyes de Faraday y vas a poder entender algo. Leyes entonces del famoso Faraday. Leyes de Faraday. Ya, primero la primera ley, a ver. Primera ley de Faraday. ¿Qué dijo Faraday? A ver, vamos entonces a explicar su primera ley. Le vamos a poner acá primera ley de Faraday. Primera ley. Ya. ¿De qué estaba preocupado el famoso Faraday? Faraday fue un científico inglés, pues, ¿no? En honor a su apellido le pusieron de nombre estas leyes, ¿ya? Él estaba preocupado en saber cuánto se deposita, qué cantidad de sustancia se deposita
¿ya? Se deposita aquí alrededor de este electrodo, se deposita o libera, porque también se puede liberar, no siempre depositar, ¿ya? O se libera. ¿Cuándo se libera? Cuando es gas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cantidad de sustancia se deposita o se libera al paso de una cierta cantidad de corriente eléctrica? ¿Ya? Entonces, de eso estaba preocupado Faraday, ¿no? Buscar una mínima cantidad de corriente eléctrica para que se deposite aquí una cantidad constante, ¿no? Siempre de cualquier elemento, ¿ya? Y él propone de que cuando pasa una mol de electrones, porque tú sabes pues que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿no? Que van de un lugar a otro. Entonces, cuando pase por aquí una mol de electrones, ¿ya? Él descubre que aquí se va a depositar o liberar, también liberar es lo mismo, una cantidad que va a ser igual al peso equivalente, vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? Al peso equivalente de la sustancia que se deposita o libera, pero expresado en gramos. ¿Ya? En gramitos. Vamos a poner aquí G, gramos. ¿Ya? Repito, entonces, ¿qué descubrió Faraday? Que cuando pasa una mol de electrones a través de este electrodo, se produce la electrólisis, se rompe el enlace, sale el catión o el anión, y eso es atraído y se va a depositar o se va a liberar. ¿Y cuánto? Una cantidad, si pasa esta cantidad, una cantidad igual al peso equivalente, pero expresado en gramos. ¿Ya? Pero una mol de electrones es igual a decir una mol 6,022 por 10 a la 23 electrones, ¿no? Y nosotros sabemos que cada electrón tiene una carga, porque todos estos electrones determinan una carga, pues una carga igual a ¿cuánto? Bueno, la carga de un electrón, ustedes ya saben que vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, unidad de carga, que es el coulomb. Y si tú haces esta operación, multiplicas, te va a salir 96.500, ¿ok? Coulomb. Eso te va a salir aproximadamente, ¿ya? Y en honor a Faraday, va a ser igual a un Faraday. Eso es en honor a un Faraday. Entonces, en otras palabras, si por acá pasa un Faraday de corriente, ¿cuánto de sustancia se deposita o se libera? Una cantidad igual al peso equivalente expresado en gramos. A ver, para que me entiendas. Jóvenes, hago pasar una corriente igual a un Faraday. ¿Qué cantidad de aluminio se va a depositar acá alrededor si la sustancia que he hecho la electrólisis tiene aluminio? Por ejemplo, es aluminio con cloro, rompí, entonces hago pasar un Faraday, entonces ¿qué cantidad de aluminio se deposita aquí? Bueno, la cantidad de aluminio que se va a depositar va a ser igual al peso equivalente de aluminio. ¿Y cuánto es el peso equivalente de aluminio? 9. Entonces acá se va a depositar 9 gramos de aluminio. ¿Por qué 9? Porque 9 es el peso equivalente del aluminio. Y acá lo hemos determinado. ¿Vamos? Entonces, si yo hago pasar un Faraday y la sustancia que le he hecho la electrólisis tiene calcio, ¿qué cantidad de calcio se va a depositar acá si hago pasar solamente un Faraday? 20 gramos de calcio. Va a ser igual a su peso equivalente expresado en gramos. ¿Qué pasa si hago pasar 2 Faraday? Se deposita el doble. Si con uno se deposita 9, con 2 Faraday se deposita el doble, o sea 18. ¿Y qué pasa si hago pasar 10 Faraday? Sería 90 gramos de aluminio. ¿Estás entendiendo? Ya, repito entonces. Cuando pasa una corriente igual a un Faraday, en otras palabras, a una mol de electrones, lo que se va a depositar o liberar, porque puede ser las dos cosas, una cantidad igual a su peso equivalente, pero expresado en gramos.
Esa es la primera ley de Faraday. ¿Ya? Listo. Vamos a ver aplicar esa ley resolviendo los problemitas que hemos propuesto. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 3. A ver, pregunta número 3. A ver, ¿qué dice la pregunta número 3? Pregunta de examen, jóvenes. Dice lo siguiente. La masa de aluminio, vamos a hallar la masa de aluminio, M masa de aluminio, o peso de aluminio. Tú sabes que peso en química o masa es lo mismo. ¿Qué peso o masa de aluminio se deposita al hacer pasar 0,9 Faraday por una celda electrolítica que contiene aluminio? ¿Ya? Contiene aluminio. Así, esto contiene. Aluminio más 3. Ese es su estado de oxidación, ¿no? ¿Ya? Entonces primero hallo el peso equivalente del aluminio, porque eso necesito. El peso equivalente del aluminio es la masa atómica del aluminio. La masa atómica del aluminio me va a dar de dato, es 27. Sobre su estado de oxidación, 3. Esto me indica que su estado de oxidación vale 3, entonces vale 9. Allá. Entonces, por teoría, ¿qué dijo Faraday? Que cuando pasa un Faraday de corriente a través de los electrodos, ¿cuánto de aluminio se va a depositar? 9 gramitos de aluminio. ¿Vamos? Esa es la teoría. Pero yo no tengo un Faraday. ¿Cuánto voy a hacer pasar? Solamente 0,9 Faraday. Entonces, ¿qué peso de aluminio se depositará? Ya no van a ser 9, ¿no? Va a ser menos de 9, ¿no? Claro, porque solamente está pasando 0,9 Faraday. Entonces hace regla de 3. 1 por X es X. 0,9 por 9 es 8,1 gramos de aluminio. Eso se deposita. Listo. Esa es la primera ley de Faraday. ¿Ya? Listo. De eso se trata esta primera ley. Ya, a ver. Profesor, creo que no han pasado material por el grupo. ¿Ah? ¿Qué? No han pasado el material al grupo de WhatsApp. ¿No le han pasado? ¿Ah? ¿Qué dice? Repita, no te escucho. ¿No han pasado material? No han pasado el material. Yo lo mandé ahí al WhatsApp. Uch. Ahora. Ya, ¿tiene WhatsApp tú? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tiene WhatsApp? Hay un grupo de WhatsApp que creó el profesor Yuri. Claro, ahí lo he mandado, pues. Ahí lo mandé. ¿No has ingresado eso? Ahí lo mandé temprano. ¿No está? No. Han enviado el link y del Zoom nomás. Ya, dime, ¿tú tienes WhatsApp? Sí. Ya, ¿cómo se llama? Agrégame para mandarte a ti. De ahí tú lo pasas a tus compañeros. Ya, ¿Ya? profesor. ¿Cuál es su número, por favor? Ya, lo escribo acá en la pizarra. Ah, perdón, ya, 999, 3 9, Ya. 51,
Ya. 7:15. Agrégame. Le acabo de escribir. Ya, ahí te mando, ¿ya? Así. ¿Te llegó? Sí, profesor, ahora lo paso, gracias. Ya, un favor, páselo a tu compañero. Se han olvidado, seguro, porque yo lo mandé temprano. Ya. Mientras todos, mientras todos tengan la práctica, sigo resolviendo, ¿ya? Ya, ahora sí, seguimos. Ya, ahora voy a hacer el problema número de la práctica, seguramente que ya todos tienen la práctica, el 4. Vamos a desarrollar el 4. Ya, el 4 dice, los gramos de fierro depositados a partir de una solución de sulfato férrico. Este es el sulfato férrico. Entonces, cuando pase la corriente eléctrica a través de este sulfato férrico, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la corriente eléctrica es romper este enlace. Lo va a romper. Entonces, esto se va a descomponer en fierro, ¿ya? Y esto, ¿ya? ¿Qué es esto, profesor? Este es el ion sulfato, ¿ya? Entonces, tú tienes que recordar la fórmula del ion sulfato. Entonces, acá la carga es -2. Todo esto vale -2. Entonces, si todo esto vale -2, ¿cuánto será del fierro para que todo sea 0? Porque si es una molécula neutra, tiene que sumar 0. Entonces vale +2. Entonces, del fierro sale con carga +2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de corriente va a pasar por acá para que suceda eso? Dice que va a pasar una corriente igual de 8 Faraday.
8 Faraday. Va a pasar así. 8 Faraday y va a romper eso. Entonces se va a descomponer en fierro y sulfato. ¿Ya? Estos iones siquiera tienes que saber como mínimo de memoria. Los que más vienen en todos los exámenes. ¿Ya? Donde postules. Esto aprende de memoria. ¿Ya? Bien, de esa manera determinas el estado de oxidación del fierro. ¿Por qué? Porque necesitas saber el peso equivalente del fierro. Y acuérdate que el peso equivalente es masa atómica que te van a dar, fíjate ahí abajo está, 56, sobre su estado de oxidación, que vale 2. Entonces su peso equivalente vale 28. ¿No? 56 entre 2 vale 28. Ya, ahora aplicas la teoría que te expliqué. Cuando pasa solamente un Faraday, ojo que aquí van a pasar 8 Faraday, pero cuando pasa un Faraday solamente, como acá, un Faraday, se va a depositar de fierro igual a su peso equivalente, que vale 28, pero expresado en gramos. Esa cantidad de fierro se va a depositar con un Faraday, pero el problema dice que van a pasar 8 Faraday. Entonces te están preguntando qué cantidad de fierro se va a depositar con 8 Faraday X. Hacemos la regla de 3. 1 por X es X. Y hay que multiplicar 8 por 28. ¿Ya? Si multiplicamos 8 por 28, sería 8 por 28. Va a salir exactamente 8 por 28, 224. Estamos hablando de la clave D. 224 gramos de fierro. No sé si has entendido. ¿Ya? El electrolito es sulfato férrico. Por acá va a pasar la corriente eléctrica. ¿Qué cantidad de corriente eléctrica? 8 Faraday. Entonces va a romper este enlace. ¿Ya? Va a romper. Pero este sulfato, tiene una carga de -2. Por eso tienes que saber de memoria. Sulfato, ahí está, su carga es -2. Entonces, si es de -2, para que todo sea 0, del fierro su estado de oxidación es +2. O sea, el fierro aquí en esta molécula actuó con el +2. ¿Ya? Entonces, ¿para qué quiero eso? Para hallar su peso equivalente. Porque el peso equivalente es su masa atómica, el fierro 56, entre 2, que es su estado de oxidación, me sale 28. Y con eso, ¿qué averiguo? ¿Cuánto de fierro se deposita cuando pasa solamente un Faraday? Cuando pasa un Faraday, 28. ¿Eso quién lo descubrió? El científico de apellido Faraday. Pero por aquí no van a pasar un Faraday, sino 8. Si pasa 8, ¿cuánto se va a depositar? 224 gramos de fierro. Por eso la clave es la D. ¿Estás entendiendo eso? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces avanzando. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Bien. Ya. Bien, vamos con el problema 6. Problema 6. Ya. Cuando se hace la electrólisis del agua, el agua solito, cuando tú le haces pasar corriente eléctrica, no lo va a descomponer al agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua tiene un coeficiente dieléctrico muy alto. Entonces, la corriente eléctrica no va a poder romper sus enlaces. ¿Sí? El agua se va a resistir. ¿Ya? No, agua pura no se puede hacer la electrólisis, cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los químicos entonces para poder descomponer al agua? Bueno, los químicos para poder descomponer al agua, ¿ya? Lo mezclaron con un poquito de un
un ácido, un poquito de un ácido. Ese ácido ayuda que el agua sufra esa descomposición que queríamos, ¿no? Pues nosotros queremos pues descomponer al agua, haciendo pasar corriente eléctrica, ¿ya? Cuando tú al agua le echas un poquito de cualquier ácido, se llama agua acidulada, ¿ya? Pero como el ácido es poquito, no interesa pues su descomposición, solamente se descompone el agua. Entonces, el ácido lo que va a hacer es ayudar que la corriente eléctrica descomponga el agua. O sea que los enlaces que hay aquí se rompan, ¿no? Se van a romper los enlaces. Entonces el agua se va a descomponer. ¿En qué se va a descomponer? En hidrógeno y oxígeno. En eso se va a descomponer. ¿Ya? Ya tú sabes que este es el cátodo. Y este es el ánodo. ¿Ya? Entonces, este hidrógeno va a ser atraído por el cátodo. Acuérdate que el cátodo es negativo. Y entonces no se va a depositar. Como el hidrógeno es gas, esto va a salir en estado gaseoso. Va a salir entonces por el cátodo. Porque te preguntan, cuando se hace la electrólisis del agua, ¿por dónde sale el hidrógeno? Así te preguntan. Entonces tú contestas, el hidrógeno sale por el cátodo. ¿Y quién sale por el ánodo? Porque no se depositan. Los dos son gases. Tanto el hidrógeno como el oxígeno se encuentran en estado gaseoso. Entonces, el oxígeno sale por el ánodo. Por ahí siempre sale. Eso hay que saber, ¿ya? Entonces, el oxígeno en la descomposición del agua sale por el ánodo y el hidrógeno por el cátodo, ¿ya? Bien, acá hay un problema sobre eso. Ya, bien, vamos a hacer el problema 6. Dice, para la electrólisis del agua acidulada, ya tú sabes que acidulada es cuando se le echa un poquito de ácido que ayuda a que el agua se descomponga ante el paso de la corriente eléctrica. Se hace pasar 20 Faraday. Ya. Entonces, a 20 Faraday vamos a hacer pasar. ¿Ya? La pregunta es, 20 Faraday, ¿qué volumen de oxígeno en condiciones normales se habrá liberado? La pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno X se habrá liberado? Pero, ojo, en condiciones normales. CN es condiciones normales, ¿ya? Lo que me piden, ¿qué volumen de oxígeno se habrá liberado? Pero en condiciones, ¿qué? Normales. ¿Ya? Bien. Con este dato de 20 Faraday, yo puedo saber qué peso de oxígeno se está liberando por el ánodo. Claro, porque acuérdate que cuando pasa un Faraday, por teoría, lo que se va a liberar es una cantidad de oxígeno igual a su peso equivalente. Y yo te dije que aprendieras de memoria el peso equivalente del oxígeno. ¿Cuánto vale? 8. Entonces se liberan 8 gramos de oxígeno. Eso se libera, 8 gramos de oxígeno. ¿Ya? Listo, pero por aquí no va a pasar un Faraday, sino 20 Faraday. Si pasan 20 Faraday, ¿qué peso de oxígeno se va a liberar? Peso de oxígeno. Haces regla de 3. El peso de oxígeno que se libera, haciendo regla de 3, 1 por peso de oxígeno, queda el peso de oxígeno que vamos a determinar igual a 20 por 8. Y 20 por 8 ya tú sabes que es 160 gramos. 160 gramos de oxígeno. Pero a mí no me piden el peso, ¿qué me piden? El volumen. Y para hallar el volumen, yo te recomiendo que utilices esta formulita. ¿Ya? Con esta formulita ya puedes determinar inmediatamente el volumen de oxígeno. ¿Ya? Esta es la formulita entonces que vas a aplicar finalmente. La fórmula dice peso sobre peso molecular va a ser igual al volumen sobre el volumen molar. Ya está. El peso, conocemos, vale 160. El peso molecular hay que hallarle el oxígeno, 2. Su peso molecular sería masa atómica, que 16 por 2, 32. Y acá ponemos 32. Igual
al volumen que me piden, pero en condiciones normales. Cuando está en condiciones normales, este volumen molar vale 22,4. Listo. Y de esa manera determinamos el volumen de oxígeno en condiciones normales. Y ya me salió. Entonces hay que dividir 160 entre 32, sale 5. Y eso lo multiplicamos por 22,4. Me sale 112. 112 es el volumen de oxígeno en condiciones normales que se libera, la C sería. Entonces el volumen de oxígeno que se libera es 112 litros, por supuesto. ¿Ya? Bien, también para resolver problemas con respecto a la primera ley de Faraday, puedes utilizar también esta formulita, ¿no? ¿Ya? También lo puedes hacer mediante esta fórmula, que se deduce igual de aquí, ¿no? Haciendo regla de 3 solamente, ¿ya? Esta formulita. Ya. La masa de la sustancia que se deposita o libera va a ser igual al peso equivalente de la sustancia que se deposita o libera por la carga entre 96.500. ¿Ya? Esta formulita también se puede utilizar. A ver, ejemplo. Ya, vamos a hacer, a ver, un ejemplo para el 10. El 10 dice la masa en gramos de cobre, ¿ya? Vamos a determinar la masa de cobre en gramos, no sabemos X, que se deposita en el cátodo al hacer pasar una corriente, ¿no? De 1600 coulomb. Entonces, si dice 1600 coulomb, me están dando la carga eléctrica, ¿ya? A través de una solución de sulfato cúprico. A través de esta solución, sulfato cúprico. Te dije que aprendieras la fórmula del sulfato cúprico, su carga es -2. Entonces el cobre es +2. ¿Ya? Bien. Porque con eso vamos a determinar la masa equivalente del cobre. La masa equivalente del cobre es masa atómica del cobre. Y eso te va a dar de datos siempre. Está en el 10, vale 63,6 entre su estado de oxidación del cobre 2. Esa es su masa equivalente, o llamado también peso equivalente. Vamos a poner mejor peso equivalente porque con eso estamos trabajando hace rato, con peso equivalente, ¿ya? O puede ser masa equivalente. Ya, entonces aplicas la fórmula, la masa de cobre va a ser igual, reemplazando, peso equivalente del cobre, ahí está, 63,6 entre 2, por la carga, te dieron 1600, entre 96.500, que es de la fórmula, ¿no? 96.500, eso es de la fórmula. Eso aparece así. Se van dos ceros, mitad 1, mitad 8. ¿Ya? Entonces hay que operar solamente eso. Operando eso, a ver. Sería 63,6 por 8 entre 9,65. Hemos hecho el 10, la respuesta es 0,53. Entonces la masa de cobre que se deposita es 0,53 gramos. Así, ¿ya? Ojo que ME es la masa
del elemento que se deposita o libera. Q es la carga eléctrica. Esa carga eléctrica está medida en coulomb, unidad de carga. ¿Ya? Bien, listo. Ya, pero los físicos saben lo siguiente. Según los físicos, ¿no? Esto vas a estudiar en el curso de física. Que la carga eléctrica es igual a intensidad de corriente por el tiempo. ¿Ya? Entonces, I es intensidad. Intensidad de corriente. Corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, jóvenes, se mide en amperios. O sea, amperio, ¿ya? Que se representa por A. T, jovencitos, es el tiempo. El tiempo acá siempre tiene que estar en segundos, ¿ya? Si te dan en minutos, hay que pasarlo a segundos. Si te dan en horas, también hay que pasarlo a segundos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la fórmula que te di aquí, ¿ya? Vamos a hacer un cambio. Pero prácticamente es la misma fórmula, simplemente que estamos haciendo un cambio. Eso va a depender de los datos que te presente el problema, pues, ¿no? ¿Ya? La masa, entonces, de la sustancia que se deposita o libera, puede ser cualquiera de los dos casos. Para los dos casos sirve, si se libera o deposita, va a ser igual al peso equivalente de la sustancia que se deposita o libera por, en lugar de esta carga, ya vamos a poner su equivalencia. ¿Cuál es? Intensidad por tiempo. Intensidad de corriente por el tiempo sobre 96.500, que ya es de la fórmula, ¿ya? Entonces esto sería como una nueva formulita, pero lo único que hemos hecho es cambiar la carga por la intensidad por tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a venir problemas así, mira. Como el problema número, a ver, vamos a hacer un problema para que te des cuenta. Ya está. 17. En el 17 dice lo siguiente. Si por una celda que contiene una solución de cloruro de magnesio, este es el cloruro de magnesio. Ahí está. Es el cloruro de magnesio, ¿ya? Se hace pasar una corriente de 50 amperios a amperio, es la intensidad de corriente. Una intensidad, dice, de 50 amperios. Ya. Durante 965 segundos, ese es el tiempo. 965 segundos. Ya está en segundos, no hay que pasarlo. Listo. Logramos el magnesio que se depositará en el cátodo de dicha celda. ¿De qué masa de magnesio se va a depositar? Bueno, ya no puedo utilizar esto, porque acá tengo que tener la carga, pero no me dan la carga, sino intensidad por tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, prácticamente la misma fórmula, ¿no? ¿Sí? Ya, la masa de magnesio es lo que vamos a determinar. Va a ser igual al peso equivalente, ¿no?
del magnesio, hay que hallar el peso equivalente del magnesio. El peso equivalente, ya tú sabes, se determina la masa atómica del magnesio y me dan de dato, está en la parte inferior, vale, estamos en el problema 17, 24, ahí está. Sobre el estado de oxidación. El estado de oxidación lo consigo acá, pues el cloro es -1, ¿no? Cualquier halógeno con un elemento es -1, por 2 -2, para que sea 0 más 2. Entonces de acá me sale 12. 12 es el peso equivalente, entonces eso ponemos acá. 12 por la intensidad, que es 50, y por el tiempo, 965 segundos. Y eso dividido entre, no, 96.500. Entonces se va un 0, con este 0, saco 965, me va a quedar 10 y se va con esto. Y de ahí, a ver, me queda 5 por 12, o 12 por 5, 60, entre 10, 6 gramitos. Es la masa de magnesio que se deposita al paso de esta corriente, que tiene una intensidad de 50 amperios durante 965 segundos. ¿Ya? De esa forma, entonces la clave sería la B, ¿no? Así se utiliza. ¿Ya? Entonces la clave sería la B. Ya, bien. Y hay una segunda ley. Vamos a la segunda ley. La segunda ley de Faraday. ¿Ya? Es cuando se ponen varias celdas conectadas en serie. ¿Qué significa eso en serie? Que van a pasar por ellas la misma corriente eléctrica. ¿Ya? Por ellas va a pasar entonces la misma cantidad de corriente eléctrica. Eso significa conectadas en serie. ¿Ya? Acá va a haber un electrolito y aquí también va a haber otro electrolito. ¿Ya? Pasa la corriente y se descompone. ¿En qué se descompone? Aquí en A y aquí en B. Aquí también en C y D. Ya sabemos que este es positivo, negativo, este es positivo, negativo. ¿Y qué se cumple? Se cumple esto. Que el número de equivalentes gramos de la sustancia A y el número de equivalentes gramos de la sustancia B, el número de equivalentes gramos de la sustancia C y aquí el número de equivalentes gramos de la sustancia D son iguales. Eso se va a cumplir, ¿ya? ¿Y cómo determino el número de equivalentes gramos? Bueno, el número de equivalentes gramos se determina así. Necesitas la masa de la sustancia A, arriba, masa o peso, sobre el peso equivalente de la sustancia A. Masa o peso de la sustancia B sobre su peso equivalente de la sustancia B. Eso va a ser igual a la masa de la sustancia C sobre su peso equivalente de la sustancia C. Y esto va a ser igual a la masa de la sustancia D sobre su peso equivalente de la sustancia D. A ver, vamos a hacer un ejemplito sobre la segunda ley, así lo llaman, de Faraday. Ya, esto es con respecto entonces a la segunda ley de Faraday. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí hay muchos problemas para que te diviertas. Hemos puesto gran cantidad de problemas, ¿no? Para que no tengas dificultad y lo hagas. Ya. Vamos a hacer el problema número 46. Ya, el 46 dice, se tienen dos celdas electrolíticas conectadas en serie conteniendo soluciones acuosas. Allá tengo aquí dos celdas.
Están conectadas, dice, en serie. O sea, ¿qué significa eso? Que por ellas va a pasar la misma corriente eléctrica. Ya. Una de ellas tiene una solución y la otra también tiene otra solución. Ya. La primera tiene una solución, estamos haciendo la 46 de sulfato cúprico. Mira, hace rato viene sulfato, ¿no? Entonces acá hay que saber que el sulfato tiene carga -2. Porque te dije que aprendieras de memoria. Entonces es fácil, para que sea 0 más 2. El otro tiene nitrato de plata, mira. Ag es plata, nitrato de plata. Entonces, este nitrato tienes que saber su carga. Te puse el cuadro, -1. Entonces, para que sea 0, este +1. Ya, ¿y para qué quieres esta carga de cada uno? Para saber el peso equivalente, porque eso necesito. ¿Ya? Es importante saber el peso equivalente del cobre. Bueno, te van a dar la masa atómica, es 63,5 sobre el estado de oxidación o número de oxidación del cobre aquí en esta sustancia. Ahí está, vale 2. Igual acá. Necesito el peso equivalente también del Ag plata. Va a ser igual su masa atómica de la plata. También eso te regalan, te dan de datos. Todo te dan. Un poco más la respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces de la plata? Está 108 dividido entre su estado de oxidación, que es 1. Ahí está 1. Entonces es 108. ¿Ya? ¿Qué más? Si en un determinado momento en uno de los electrodos se deposita cobre, aquí pues de acá va a salir cobre, entonces la masa de cobre que se deposita va a ser igual, según el problema, a 0,635 gramos. Eso es lo que se deposita. Entonces, los gramos de plata que se deposita en el otro. Hay que averiguar cuántos gramos de plata se deposita aquí. X. ¿Y qué se cumple según la segunda ley de Faraday? Que el número de equivalentes gramos, en este caso sería del cobre, porque es lo que se va a depositar. Y el número de equivalentes gramos, en este caso de la plata, son iguales. ¿Y cómo hallamos el número de equivalentes gramos del cobre? Su masa del cobre, ahí está. Entonces ponemos acá 0,635. Su masa sobre su peso equivalente. Y ya lo hemos hallado, ahí está. 63,5 sobre 2. Y eso va a ser igual ahora para la plata. Entonces, para la plata yo necesito la masa de la plata, que no sé, vamos a determinar, sobre su masa equivalente o peso equivalente de la plata. Ya lo hemos determinado, 108. Listo, lo único que tenemos que hacer es operar y ya tenemos la respuesta. A ver, operando. Sería 6,635 entre 63,5 por 2 por 108. Me sale 2,16, la D. Entonces, X, que es la masa de plata que se deposita en el otro electrodo, es 2,16 gramos. Entonces, la clave sería la D. Así, jóvenes, ¿ya? Esto es electrólisis. Bien, jóvenes, ahí los dejo. Ya ingresa el otro profesor, no me puedo pasar. Si no, el profe se molesta. Ya está. Ahí nos vemos. Hasta luego. Cuídense.